we're in a park. Now when did we mess up? Where lies the blame? She left me a message explaining the way. She said, I've tried, even avoid surrounding distractions and outside noise. But we both made mistakes and we both lied. Oh, and now here we are. Even when I try to myself, the things I say wasn't meant to be this way. Now it's done again to play. Yes, we went our separate ways. Not the memories. Bueno, pues ya lo estáis oyendo, es el álbum del mes aquí en Rusafa Marcha Radio. El regreso de Buju Manto en su álbum Upside Down con la leyenda norteamericana John Legend en el micro en este número llamado Memories. Y acabaréis de ver cómo acaban de entrar en el estudio dos de nuestras primeras invitadas, ya lo habíamos prometido, dos de nuestras primeras invitadas de hoy. Esto va a ser un sin parar. Para eso es el magazine de fin de semana de Rusafa Radio, la voz del barrio para el mundo. Para eso es Rusafa Marcha Radio. Y como decíamos, en nuestro tiempo de entrevistas, y os lo habíamos anunciado, casi que al calor de la presentación oficial del día de ayer en el Ayuntamiento de Valencia, tenemos hoy con nosotros, bueno, pues la mirada femenina. Hoy va a haber mucha presencia femenina en el programa, y eso es algo que nos gusta muchísimo, porque no creáis, no siempre es tan fácil de conseguir, por unas razones o por otras. Vamos a presentar primero a las dos mujeres estupendas que tenemos aquí con nosotros esta tarde. Por un lado, acércate al micrófono porque no te escucharemos. Tenemos a Pilar Almenar. Pilar, tú y yo nos conocemos de antes. Sí, nos conocemos afortunadamente. Nos conocemos de antes. Bueno, ahora os contaremos quién es Pilar, que es periodista. Probablemente hayáis visto su firma en diarios como Público.es, por poner un ejemplo. Tenemos también con nosotros a una fotoreportera, una fotoperiodista, como es Eva Ripoll. Eva, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? buenas tardes a todos. Vamos a pasar una tarde fenomenal. Claro que sí. Hablando de fotos. Exactamente, hablando de fotos, porque esto es igual que la radio, esto es la radio, pero en realidad es casi televisión, porque es la radio que se mira, ¿no? Por eso podéis saludar ahí a la... Hola papá, hola mamá, y tal. Y podéis saludar sobre todo, a ver si nos escucha, a una tercera compañera en discordia, que es Pilar Aegarra, que también es periodista, bueno, ahora nos lo cuenta mejor ella, y que es quien ha estado redactando los textos del libro en el que ha intervenido como fotógrafa Eva Ripoll, precisamente sobre el distrito de Cuatro Carreras y de Sample, en donde está englobado este barrio, el barrio de Ruzafa, ¿no? Y aparte yo soy ruzafera, total. Ruzafera de pro. Y del mercado. Oye, Pilar, a ver, para no confundirnos, Pilar Aegarra, ¿nos escuchas? A ver, te escuchamos un poco bajito, pero ahora mejor. A ver, habla un poco más. Ahora sí. Hola. Hola, chicas. Ay, qué lejos. Qué pena. ¿Dónde andas metida, Pilar Aegarra? Habrá que preguntarte, que no estás aquí con nosotros. No os veo, pero os escucho bajito. Nos acercamos. Estoy por el sur de Alicante, por motivos de trabajo, por eso no puedo estar con vosotros ahí. Oye, bueno, pues a ver, en principio, me vas a disculpar, Pilar Almenar, que te tenemos ahí apartada en los pueblos marítimos ahí, ¿no? Que ha sido lo tuyo. Luego vamos a hablar de... Estamos cerquita de la punta de la mar. Exacto, ¿no? Pero estás en territorio rusafero y tengo que empezar preguntando por Rusafa. A ver, claro. ¿Cómo se gesta este libro en relación al capítulo que hacéis sobre Rusafa, Pilar Aegarra, Eva Ripoll? ¿Cómo se organiza ese trabajo? Pues bueno, les dones objetives, teníamos este proyecto y se lo presentamos a Gloria Tello, le encantó, tuvimos varias reuniones y por sorteo, gracias que yo soy ruzafera de Alchemesí, pero vivo 20 años aquí. Ajá. Me tocó Ruzafa. ¿De qué calle eres tú? A ver. Del carrer Mestre José Serrano, l'himne de València. Mare meva. Entonces Rusafera de pro. Estic rodejada de música. Exactamente, ¿no? Y gracias a eso, digamos, ¿esto cómo funciona? ¿Como una especie de concurso público? ¿Cómo fue? No, nos hizo la propuesta,
Entonces era especial para nosotras porque ya vio varias exposiciones y Ajá. varias cosas que tenemos, que es un grupo bastante potente de unas mujeres maravillosas todas que hacen unas fotografías tremendas. Pero es un grupo que ya existía de Sí, fotógrafas. somos las mujeres fotoperiodistas valencianas, que eso es nuestro Facebook, y Objetives es nuestra marca. Entonces, nada, nos reunimos, el proyecto fue adelante y ya nos pasaron con Cultura para ir conociendo a la gente que nos iba a maquetar y todo eso. Bueno, ha sido muy duro, el camino ha sido muy largo. Todas hemos disfrutado todos los barrios un montón y nos hemos hecho cada una del barrio. Yo soy de este, claro. Rusafera. Oye, y Pilar Algarra, estás todavía por ahí, ¿no? Porque te estoy viendo. O sea, a ti, Sí, ya sé sí, que tú no ya. nos ves, ya sé que tú no nos No, puedes no, ver. pero no Qué pena. importa, os escucho. Claro, exactamente, ¿no? Pero, ¿cómo es la historia? Porque, claro, tú te comes... a ver, enseña el libro para que se vean las fotos allá a la Ay, cámara, por que se favor, vea. Rusafa, mientras, Rusafa. mientras nos cuenta Pilar Espera. Algarra, que es la que se come el marrón de tener que Claro. redactar textos para, en fin, completar y darle contexto y sentido a las fotos de Barripol. Sí. ¿Cómo lo Vale. consigues? ¿Cómo te lo planteaste, Pilar? Pues bueno, fue una sorpresa de las que siempre suele dar Eva Ripoll. Yo estaba en esos hace 3 años trabajando en París y me llamó y me dijo, está este proyecto y cuando me han dicho tenéis que elegir una periodista, escritora, yo tenía claro, he levantado la mano y he dicho Pilar Algarra y necesito y quiero que me digas que sí. Yo digo, pues si quieres que te diga que sí, pues ahí estoy. Y a partir de ahí pues emprendimos una serie de conversaciones para ver cómo íbamos desarrollando todo el proyecto, claro, porque Eva, me imagino que los que las conocéis va siempre con la cámara, no se deja ninguna esquina, no se deja ninguna cornisa, no se deja nada por fotografiar. Y entonces conciliar el discurso narrativo suyo de la fotografía con los textos, pues fue todo un trabajo, ¿no? Pero en varias Sí, que habléis al reuniones. micro, que os acerquéis al micro. Gracias. ¿Me oís? Sí, te oímos. Disculpa que te hemos interrumpido, sí. No, y a partir de ahí, ¿no? Decía que lo bonito ha sido combinar esas dos narrativas. Una, que la fotografía adquiriera una fuerza mayor y que el texto tuviera que seguir a la fotografía. Eso ha sido un aprendizaje para mí, porque normalmente los que escribimos siempre lo hacemos al revés, escribimos y después Así es. ¿no? adornamos con imágenes, y en este caso el reto era ir contemplando semanalmente o mensualmente lo que veía Eva, ¿no? de los barrios y de algunos recorridos que hicimos juntas. Y fue para mí, ahora que ya ha pasado todo, el resultado es muy gratificante y maravilloso. Me ha descubierto una nueva Valencia, una Valencia en la que yo he vivido 30 años, pero que este proyecto me ha enseñado a mirarla de otra manera y a admirarla de otra manera. Claro, y mira, tenemos aquí Pilar, tú no la ves, repito, porque en fin, son las cosas de la técnica, es imposible que la veas a través de Skype, donde estamos conectando, pero tenemos aquí una compañera que me imagino que habrá tenido una experiencia muy similar a la tuya, como es Pilar Almenar. Pilar, a ti te habrá pasado lo mismo con Eva Mañez, ¿no? Haciendo el libro sobre los pueblos marítimos, ¿no? Sí, prácticamente, porque nosotras, tanto Eva como yo, por nuestros respectivos trabajos, habíamos tenido contacto con el Marítimo. Ninguna de las dos somos de allí. De hecho, ambas vivimos en Benicalap. Es curioso porque somos del mismo barrio. Y sí que habíamos tenido mucho contacto con el Marítimo. Eva en concreto había hecho varios trabajos sobre Nazaret y tenía ya bastante documentado todo el barrio y tal. Y bueno, yo por mi trabajo también había hecho varios reportajes y varias entrevistas y bueno, y algunos proyectos en el Cabañal. Y lo que hicimos básicamente fue sentarnos un día juntas, contarnos cada una cómo veíamos el barrio desde nuestro punto de vista y poner en común qué fotos tenía ella del barrio, qué impresiones tenía yo de lo que podía ser importante, y generamos una especie de esquema de lo que nosotras creíamos que debía ser imprescindible para contar ese barrio. Y entonces fue un trabajo que en cierta manera como está vertebrado con nuestras dos visiones, ¿no? Luego, afortunadamente, Poblats Maritims es un barrio que tiene gente que lo ha documentado desde hace mucho tiempo, desde Felip Bens hasta
Sanchis Pallares, hasta Rafael Solaz. Hay muchísima gente que ha investigado mucho esos barrios. Claro, en concreto el barrio del Cabañal, evidentemente, aparte de su propia historia, pero tiene además una serie de jornadas habituales de puertas abiertas, de casas en las que se participa, vas a ver, es decir, tiene una historia literaria muy grande. Sí. Te quería preguntar, Eva, y también Pilar Almenar y Algarra. Perdón, es que somos Eva, Pilar. Una es Eva Mayer y Pilar Almenar y otra es Eva Ripoll y Algarra. Casi mejor decir los apellidos. No me había confundido hasta ahora, tiene mérito, Es normal. Oye, Pilar Algarra y Eva Ripoll, vamos a ver, del Cabañal ya sabemos estas cosas, es decir, ya había un precedente, había toda una historia literaria, fotográfica detrás. Pero de Ruzafa, ¿os habéis inspirado en precedentes anteriores? ¿Lo sabía? Bueno. ¿Qué os ha llamado más la atención? A ti, además, como fotógrafa, ¿qué rinconcitos te han matado? Que has dicho, joder, había pasado por delante de esto 20 veces, pero ahora al ver la foto que le he hecho, me he quedado muerta, ¿no? Y he dicho, hostia, esta foto, vamos, tiene que estar en el libro, ¿no? Sí. ¿Qué rinconcitos? Para mí, Ruzafa ha sido muy fácil. Lo que pasa es que he tenido que darle otra visión, me he ido por otros sitios. Sí. Y como me llevaba la cámara hasta para comprar en el mercado. Entonces, para mí no ha sido nada difícil. Lo más emocionante ha sido subir arriba al campanario de la iglesia parroquial de San Valero y Vicente Mártir, el día de la fiesta del Vicente Mártir, y oír las campanas de Mestres Campaners, que eso fue genial. Aparte, yo soy una persona que tengo campanas en mi vida desde que nací, porque soy de Alchemesí y tengo el campanario al lado. Metido entre oreja y oreja. Entonces, claro, yo siempre voy a tomar mi cervecita aquí a la iglesia, pues al cafetito, toda la esquina esta que es maravillosa, a tomar el sol con mi perro. Y claro, oigo las campanas, pero subir arriba, aquello fue bestial. Luego soy artista de Ruzafa Art. Claro, que vale, el Cabañal tendrá sus puertas abiertas, pero aquí tenemos Ruzafa Art. Claro, y tenemos Valencia Escénica. Bueno, claro, es que toda Valencia es un sinfín de cultura, vaya, que todos los barrios tienen cosas. Sí. Pero vaya, yo lo disfruto muchísimo como artista, claro, y como fotógrafa. Y luego, una de las cosas que más me llamó la atención, así un poco que me recortó a cuando yo era jovencita, pues me iba a comprar por la calle de Puerto Rico y estaban rehabilitando un edificio que ha quedado fantástico. Y de repente me veo a 5 obreros que parecía que estaban posando. Hago la foto y de repente se me empiezan a desbaratar al verme la cámara con el objetivo. Qué bueno. Y empiezan, rubia, aquí. Y yo digo, tenía que haber hecho la foto de después. Pero lo de rubia me bloqueó. Tengo que decir que es la primera vez que me bloquean, porque me bloqueaba ya de jovencita. Oye, Pilar Algarra, a ver, y aquí, viendo las fotos de ella, igual que le he preguntado a ella qué cosas, qué estampas, qué rinconcitos le llamaron la atención en especial, ¿no? A ti, ¿cómo de sus fotos, de sus espacios, de sus miradas, qué es lo que más te ha puesto? Ha dicho, bueno, esto nunca he pasado 30 veces y jamás me había fijado, jamás lo había visto así. ¿Puedes destacar alguna estampa, alguna escena, algo? Sí, mira, el acercamiento mío a Ruzafa, después de estar 25 años viviendo en Valencia, viene precisamente por Ruzafa escénica, sobre todo con Ruzafa escénica, en Jerónimo Cornelles, que se pone en marcha esto tan maravilloso, ¿no? de buscar espacios multiculturales. Entonces, mi acercamiento a Ruzafa fue desde la cultura y desde el arte. Una de las cosas que más me ha emocionado y que en realidad descubro junto a Eva es que ya en 1886, ¿no? Imaginaros, o sea, ya se practicaba en la Escuela de Artesanos el mecenazgo, es decir, en la Escuela de Artesanos de Ruzafa, por allí pasaron Sorolla, Segreyes, es decir, una cantidad de artistas, y ya se apoyaba y ya se pagaba a los artistas. Entonces, Ruzafa me ha hecho hacer muchísimas reflexiones, que aquello que fue ya prodigio, como aquel jardín maravilloso, aquellas fuentes, ¿no?, de inspiración y aquel jardín, todo lo que nace como prodigio, yo creo que en algún momento sorprende. Y a mí me ha sorprendido ver la capacidad que tiene
Ruzafa como una forma de estar en la vida, de saludar a todas, no sé, las oleadas multiétnicas, de saludar a todos los artistas, de hacerlo todo posible. Y me ha gustado mucho que todo eso esté en la calle, es decir, que sientas la cultura sin estar dentro de un museo, dentro de un teatro, estás en cualquier placita de estas muy parisinas, ¿no? Eso es que la cultura tiene que estar viva, tiene que estar en la calle. Ese modernismo. Claro. Así ha sido siempre. Oye, Pilaras y Eva, la pregunta es para todas. A ver, el denominador común de esta iniciativa de libros por barrios, tanto de fotoreportaje o fotoperiodismo como de textos ya con mayor tirón cultural o mayor contexto cultural, es sobre todo que la mirada es femenina. ¿Qué diferencia, sobre todo poniendo en común con otras compañeras que han hecho o editado estos libros sobre otros barrios? ¿Qué hay en común o qué habéis encontrado en común de la mirada femenina en relación a otra mirada, a la mirada masculina o a la mirada trans o lo que se quiera, ¿no? Bueno, yo voy a empezar por decir una buena noticia. Tenemos una nueva bebé en el grupo, Neus. O sea, y se ha hecho el libro con los 2 embarazos. Hombre, como comprenderás, tenemos que atender muchas cosas. Yo ya soy un poquito más mayorcita, ya mi hija está está criada, pero tengo que cuidar a mi madre. Luego somos mujeres con mucha capacidad de trabajo, buscamos el tiempo de las piedras, somos muy responsables, nos lo tomamos muy en serio. Y todas, hablo desde el plano fotoperiodista, nos hemos esforzado un montón. Así ha quedado los libros, perdonad. Vamos, detalle a la última, ¿no? Me lo puedo imaginar, ¿no? Claro. Pero... ¿Y tú, Pilar Almenar, qué opinas? ¿Qué lo distingue, la mirada femenina en ese aspecto de la ciudad a través de sus barrios? Sí, yo lo que veo es que las mujeres que hemos hecho estos libros somos completamente diversas. Prácticamente ningún libro se parece a otro, ni en estructura, ni en planteamiento, ni en nada. Es muy interesante justo que hayamos tenido esa libertad creativa para hacer lo que nos haya dado la santa gana, ¿no? Y luego, yo lo que sí creo es que las mujeres hacemos un uso de la ciudad y un uso del espacio urbano completamente diferente del que hacéis vosotros los hombres. Ahí. Esto claro... No, ¿en qué es diferente? Pues simplemente en por qué calle transitamos. ¿Por qué calle transitamos más que por otra? Porque nos parece más segura o más iluminada. ¿O por qué utilizamos más las aceras con rampa? Porque tendemos a a asumir el rol de cuidadoras y entonces vamos o con el carrito o con el carrito del bebé nos fijamos mucho más en la accesibilidad, nos fijamos mucho más en los espacios verdes. Tenemos otro tipo de visión, otra manera de hacer uso de la ciudad y por lo tanto yo sí creo que esto ha permitido que en los libros haya una visión en cierta manera, una visión verde, una visión accesible, una visión humana, con empatía. Hay muchísimas historias humanas pequeñas en los libros y seguramente eso también podría haberlo hecho un hombre, probablemente sí, pero el hecho es que nosotras sí lo hemos hecho. Pero la forma de mirar la ciudad desde el punto de vista de tener sobre las espaldas históricamente la tradición de los cuidados, claro. Cierto que es algo que distingue radicalmente la mirada de una mujer de la mirada de un hombre sobre la propia ciudad en la que conviven, sí, eso sin ninguna duda es un hecho muy importante. Pilar Aygarra, ¿tú aportas algo más sobre este punto de qué distingue la mirada femenina sobre los barrios y la ciudad de la mirada masculina? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con las dos compañeras, con Eva y con Pilar, pero a mí sí que sobre esta pregunta quiero destacar el trabajo de mi compañera, ¿no? De Eva Ripoll, porque yo no he visto a una persona con más paciencia, con más capacidad, ¿no? De decir, no, esto no es lo que quiero, esta no es la luz que quiero, esta no es el ángulo, aunque tenga que subirme 20 veces a un edificio, aunque tenga que volver. Todo eso combinado con su tarea de mujer con multifuncional, ¿no? Hija, madre, trabajo, todo. Y yo creo que esa paciencia, esa entrega y ese cariño y ese no perder la sonrisa con el trabajo, yo creo que es el denominador común de este colectivo de mujeres subjectives que es muy destacable, al que las periodistas nos hemos sumado y de las que hemos aprendido muchísimo.
yo creo que la mayor parte de paciencia enorme la han tenido ellas. Y bueno, y no quiero que se me olvide, Carlos, si me permites, sí, claro, nombrar bueno, una persona que para mí ha sido fundamental en el trabajo de escritura de los textos, de componer los textos para este libro, que ha sido Silvia Ripoll, una gran documentalista, una de las mejores documentalistas que tenemos en Valencia. Yo creo que sin ella, no sé, me hubiese costado 3 o 4 veces más o 100 este libro, ¿no? Su precisión en todo ha sido fundamental. Oye, pues Pilar, tenemos que ir terminando porque esto es un tren al galope que va enloquecido durante estas 2 horas de magazine de fin de semana aquí en la radio del barrio, en Rusafa Radio. De hecho, la gente pasa, nos saluda, hacen fotos, se queda. A veces la gente de pronto entra directamente, pero bueno, eso nos gusta, ¿no? Porque es una radio de proximidad, es una radio hecha por la gente del barrio, para la gente del barrio y también para la mucha gente que está de paso y adopta este barrio de Rusafa como si fuera el suyo, ¿no? Tantas veces que vive ahí, ¿no? En cualquier caso, yo quería terminar, desde luego, preguntándoos 2 cosas que me parecen esenciales. La primera, oye, hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, estamos aquí ya de fin de semana, de marchita. Entonces, ¿cómo fue ayer la presentación con el alcalde en el ayuntamiento? ¿Hubo jaleo, no hubo jaleo? ¿Cómo lo pasasteis? A ver. Bueno, yo me lo pasé chupi, la verdad lo disfruté mucho porque nos han dado tanta libertad. Estamos tan agradecidas. Bueno, hay fotos, que lo sepáis, sí, hay fotos por ahí, lo sé. Ya han trascendido, Sí, lo sé, y yo me lo pasé súper bien. Hombre, con las distancias y todo eso, hubiera sido más sin el coronavirus que, claro, bueno, nos persigue, pero me lo pasé estupendamente y estábamos todas muy satisfechas del trabajo y la maquetación por Rosa Albero. Luego, un agradecimiento tanto a Gloria Tello como a su equipo de cultura, que nos han dado una libertad y nos han puesto, bueno, la alfombra roja. Qué bueno, qué bueno. Sí, y sobre todo a todos mis compañeros, incluyéndote a ti, todos los prensas, fotógrafos y todo, porque la difusión ha sido bárbara. Aparte es que siempre nos tratáis muy bien y eso es mucho de agradecer. Porque Dones Objectives va a seguir después de esto. Ya llevamos tiempo, sí. No, me refiero, después de este proyecto. No vamos a parar. ¿Y hay algo más por ahí en cartera? Se está cociendo algo, pero bueno, hasta que no esté pájaro en mano, calladita. Efectivamente, lista yes, oye tú. Y a ver, una última pregunta. Los libros, a ver, ¿dónde están los libros? ¿Cómo se pueden encontrar, conseguir, comprar? Pilar Almenar, cuéntanos. Sí, pues ayer lo que nos dijeron fue que se pueden comprar en la librería municipal, que es una de estas casetas como de florista que hay en la plaza del ayuntamiento. Ajá. Hay una de ellas. Qué buena idea. Que es una librería que parece ser que tiene una B. Y luego parece ser que también en el resto de librerías se van a poder comprar. Y yo lo que animo es, ya que en Rusafa tenéis un montón de librerías fantásticas, entre ellas Barleby, etcétera, que lo encarguéis en vuestras librerías de barrio, por favor. Baratitos. ¿Sí? ¿A qué precio? 13 euros. 13 euros. Ah, pues sí, baratitos, sí, yo sí. Muy accesible. Qué buenísimo, qué buenísimo. 13 euros y nada, eso está fantástico. Oye, pues mira, nos vamos a despedir con una canción que anticipándose a estos tiempos. Pilar Algarra. Sí, lo sé. No Ay, la voy a despedir, tranquila, que le voy a preguntar para despedirnos, pero quería que sonara un poco, que esto os recuerdo que esto es la radio, hay que poner música de vez en cuando, ¿no? Claro, sí. Entonces, esta canción precisamente estaba dedicada a Rusafa, o sea, a Ángelo Rusafa, y es una manera de, bueno, pues de también recordar ese apartado internacional, ese enfoque internacional que tiene el barrio ya desde hace muchos años, no solo por la gente que vive, sino por la gente que pasa, que viene a indagar, a investigar, a disfrutar de la variedad tanto histórica como demográfica como cultural que el barrio tiene, ¿no? Así que una rafaquita, aunque sea solo, antes de despediros. En este barrio serás tratado con amor. Camina firme, Rusafa libre. Lo mismo da tu etnia o color. Lo importante es lo que siente el corazón. Camina firme, Rusafa libre. Tengo claro que el mundo puede ser un buen lugar donde vivamos, nos respetemos y mande la paz. Todos los días al despertarme puedo respirar. Somos guerreros y convivimos en plena libertad. Camina firme, Rusafa libre.
Pues ya lo estáis oyendo, los buenos deseos desde Rusafa para el mundo, como todos los viernes hacemos aquí en el magazine de fin de semana de Rusafa Radio, Rusafa Marcha Radio. Lo estáis viendo por las redes sociales, lo podéis escucharlo con podcast. Hoy día todo esto es multiplataforma, ya la radio no es radio, es cine, cine no es cine, es televisión. Y bueno, los libros no son libros, son fotos, ¿no? Entonces, qué maravilla, ¿no? Y qué gustazo y qué agradecidos estamos de que hayáis venido a presentar vuestros libros en Rusafa Radio. Pilar Algarra, que te tenemos por ahí un poco de la pobrecita mía, ahí está la pantalla que no nos ve. Exactamente, ni siente ni padece, como decía el chiste, ¿no? Oye, Pilar, ya te he escuchado diciendo maravillas de lo bien que te ha supuesto para ti, lo bien que te lo has pasado con esta experiencia, ¿no? La idea, como veo que te ha gustado tanto, ¿se va a repetir o qué? Me refiero de hacer este tipo de colaboración, ¿no? En donde el texto va supeditado a la imagen y no al revés, como tú muy bien contabas al principio. Yo creo que sí, yo creo que se debe repetir, porque a mí la fotografía me parece una de las artes más generosas. Nos regalan, ¿no?, continuamente distintas formas de mirar y de imaginar. Y yo creo que sería bonito que salieran más proyectos donde la imagen tuviera ese poder, invitara y cogiera de la mano a la palabra, ¿no?, para acompañarla. A mí sí que me gustaría, y yo desde luego, siempre que tenga un trabajo que necesite una fotógrafa, ahí estará mi Eva Ripoll. Gracias, que está la cosita difícil. Cierto es. Oye, chicas, pues nos tenemos que despedir, ahora sí que ya nos hemos ido muchísimo del tiempo previsto. Venga. Y ahora vienen otras compañeras que también vienen a contar otras cosas que son menos alegres que estas, que estamos hablando de pues el racismo cotidiano que sufren las grandes ciudades, y van a pasar dentro de un rato a contarnos qué ha pasado con lo del metro, etcétera, etcétera, y en fin, que hay mucho más, como veis, mucho más movimiento hoy aquí en el programa, porque para eso es un programa en la voz del barrio, para la gente del barrio, para la gente de la ciudad de Valencia y en definitiva para la gente del mundo. Gracias a las tres por haber estado con nosotros aquí hoy, y a la próxima ya sabéis dónde está vuestra casa. Hombre, no nos lo digas mucho, que estaremos aquí todo el día. Carlos, un programa muy propio del espíritu de Ruzafa. Ahí estamos, sí señora. Gracias a ti, hasta luego, chao, chao. Un beso, guapa. Chao. Adiós, compañeros. Adeu. Adeu.